iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, muchas gracias a nuestro coordinador, saludos a todo el pueblo dominicano, a nuestro equipo técnico y a nuestros compañeros en cabina. Miren, hoy quisiera partir de un artículo sumamente interesante que ha publicado el doctor Robert Valdés, quien es un reconocido abogado dominicano, sobre los desafíos de la justicia en la era de la posverdad. Y quiero partir de este artículo justamente por ese término, el término posverdad, que en un contexto como el actual significa mucho y representa no solamente desafíos para la justicia, sino representa desafíos para todo el orden social en la República Dominicana y en el mundo. El doctor Valdés, en su artículo, un artículo muy completo, bastante interesante, que plantea incluso propuestas para el sistema de administración de justicia que entiendo que deben de ser tomadas en consideración por el Poder Judicial, se ha referido a la posverdad como un fenómeno que ha adquirido relevancia en el discurso público, particularmente en entornos marcados por la polarización política, la desconfianza institucional y la manipulación informativa. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es la preeminencia o mayor relevancia que toman las creencias, las emociones por encima de la verdad objetiva que se pretende plantear o que se debería plantear. Y en su artículo, el doctor establece que la justicia, siendo un pilar esencial del Estado de Derecho, no es ajena a los impactos negativos de esta dinámica. Y justamente la posverdad es una configuración que se da por la manipulación de la verdad, por el afán de crear sentimientos, emociones o creencias a partir de hechos o de situaciones o de planteamientos que no son expresados con la rectitud que exige la verdad. Y esto ocurre en medios de comunicación tradicional, en plataformas digitales, en redes sociales y en todas las formas de expresión o comunicación que tienen un alcance masivo. ¿Y por qué decimos que en un contexto como el actual, este término tiene tanta importancia y presenta grandes desafíos? Bueno, justamente porque la desinformación masiva, la capacidad que tienen los actores, los protagonistas de los medios de comunicación, de los que tenemos un micrófono al frente, de los que a través de las plataformas digitales nos comunicamos con un número indeterminado de personas, pues muchas veces viene acompañada de un interés de visibilizarse o de visibilizar temas que no necesariamente responden a criterios objetivos de veracidad. Y justamente en este momento el país se encuentra dividido en opiniones sobre un proyecto de ley que ha sido depositado en el Congreso para regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales. Sin entrar en el contenido de ese proyecto de ley en este comentario, lo haremos más adelante, hay que reconocer una situación que estamos viviendo. La libertad de expresión es una piedra angular de nuestra democracia, de nuestro diseño constitucional, de nuestro catálogo de derechos y garantías fundamentales. La libertad de expresión es uno de los pilares principales de un sistema democrático, de un sistema, de un Estado social y democrático de derecho como impone nuestra Constitución. Eso está clarísimo. Ahora bien, hay que preguntarse, y le pregunto a ustedes que están viendo este comentario, ¿ustedes creen que tenemos, que debemos o que necesitamos regular la libertad de expresión en la República Dominicana? Es una pregunta honesta, y es una pregunta seria. Y es una pregunta seria porque justamente aquí es donde empieza la complejidad de ese debate. Nosotros nos encontramos actualmente en un escenario donde en un extremo
tenemos que ver que el ejercicio irrestricto, ilimitado y absoluto de la libertad de expresión puede dar lugar a la difusión de discursos de odio. Pero no solamente eso, también da lugar a la desinformación masiva, al acoso sistemático incluso contra personas, contra empresas, contra instituciones, contra grupos. Pero también da lugar a ataques personales que son disfrazados de opinión. Ese es un extremo. O sea, la ausencia de normas que regulen el ejercicio de la libertad de expresión puede abrir puertas a un ejercicio irresponsable de este derecho. Entonces, con eso se convierte una herramienta que debería ser una herramienta de la democracia, como lo es expresarse libremente, en un arma de manipulación social. Y como dije al principio de esta parte, ese es uno de los extremos. La libertad irrestricta para ejercer la libre expresión sin ningún tipo de control. Y eso provoca problemas que afectan derechos como el derecho al honor, como el derecho a la intimidad, como el derecho a la dignidad y como un derecho sagrado que tenemos todos como ciudadanos de este país a la veracidad informativa. Y tanto el honor como la dignidad, como la intimidad, como la veracidad informativa también son piedras angulares de la democracia. Ahora bien, en el otro extremo, que es lo que ha generado mayor preocupación con respecto a este proyecto de ley que se ha depositado, es que se termine utilizando esa normativa como una herramienta arbitraria de control y de censura por parte de las autoridades. Peor aún, por parte del poder político de turno. Porque si bien la ausencia total de regulación genera una suerte de libertinaje comunicacional, por otro lado, la aplicación excesiva o arbitraria de normas reguladoras termina condicionando y mutilando la libre expresión, y eso es igual de mal o peor que no tener ningún tipo de normas. Entonces estamos frente a dos extremos que son sumamente complicados. Sumamente complicados, porque cuando el Estado regula de manera arbitraria y exagerada o de manera medalaganaria para controlar lo que se dice en las diferentes plataformas y medios de comunicación, entonces se termina convirtiendo en un persecutor de voces críticas, en un censor absoluto del contenido que sale por las diferentes vías y plataformas digitales y tradicionales. Y además, digamos que aquí habría que decir que la libertad de expresión perdería su esencia emancipadora y se transforma en un privilegio administrado por el poder político. Ambos extremos, aunque son opuestos, comparten un mismo escenario, un mismo desenlace. Una sociedad desinformada, polarizada y sin garantías para ejercer sus derechos fundamentales. Entonces, no se puede socavar el espíritu de la libertad de expresión ni con arbitrariedad ni con libertinaje comunicacional. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que apostar a un punto medio como una solución sensata. Un punto medio debería ser el establecimiento de reglas claras, razonables y constitucionales que puedan garantizar el ejercicio libre, plural y constitucional del derecho a la libertad de expresión, con una supervisión que no vaya a afectar el núcleo esencial de ese derecho, de esa libertad. Una buena regulación de este derecho, como todos los derechos que deben ser regulados, todos los derechos son regulados, ningún derecho es absoluto. Una buena regulación de este derecho no debería, en principio, entenderse como censura, sino que debe entenderse como, como un marco normativo que delimite márgenes de ejercicio, márgenes de actuación.
pero eso tiene que ser a través de una regulación que verdaderamente logre ser socializada con todos los sectores, con todos los actores y que involucre a la sociedad en la discusión para lograr razonablemente proteger, por un lado, el ejercicio libre de expresión, pero por el otro lado, también garantizar que se preserven derechos fundamentales en nuestro país, como lo son el honor, la intimidad, la dignidad y la veracidad informativa, que sí es un derecho de rango o de nivel constitucional. Por lo tanto, ya a modo de cierre quisiera decir que en lo que concierne al proyecto de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, esa iniciativa que tendremos oportunidad de abordarla debe ser ampliamente socializada a través de un diálogo abierto y participativo con toda la sociedad, señores. Un diálogo que garantice el equilibrio justo entre el ejercicio de esa libertad de expresión y la protección contra eventuales arbitrariedades del órgano regulador, el que se decida crear al efecto, o si no se crea ninguno, sobre quien se impongan esas competencias, pero sobre todo que limite esas posibles arbitrariedades del poder político de turno. Así que en los próximos días, en las próximas semanas o meses, tendremos que abocarnos a esta discusión, que más que una discusión sobre algunos aspectos o detalles específicos de este proyecto de ley, tiene que ser una discusión sincera sobre la necesidad que tiene la sociedad de evaluar cómo y hasta dónde se debería regular el derecho a la libertad de expresión, o si realmente no hace falta que se adopte una normativa o una pieza legislativa en este sentido. Cambio y fuera.